Hola William, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti. Se cumple ya un año largo de la firma del Acuerdo de Paz. Pasaron las ceremonias, los aplausos internacionales, los premios, los reconocimientos, y ahora, en buena medida, todo depende de nosotros, de lo que hagamos aquí adentro, nosotros con el posconflicto. Estamos dando como los primeros pasos, no sé si se gustaría decir, estamos gateando hacia la paz. ¿Cómo lo ves? ¿Estás moderadamente optimista o moderadamente pesimista con estos primeros pasos que se están dando en el posconflicto? Pues mira, a mí antes que asumir posiciones emocionales de optimismo o de pesimismo, me interesa ver lo que se ha hecho y lo que me parece que falta por hacerse. Lo que yo principalmente pienso es que la paz es un nombre muy grande que a veces se le pone a cosas que no alcanzan a tener esa magnitud. Hay que hacer esfuerzos por la paz y esos esfuerzos por la paz requieren tanto la desmovilización, no solo de una guerrilla, sino de todos los grupos al margen de la ley que operan en el país, sino unas reformas históricas que el país ha aplazado durante mucho tiempo y no podrá hablar de paz mientras no cumpla con esas tareas. Sí. Entonces, en esa medida yo siento que hay unas cosas que se hacen y hay otras que se dejan de hacer y que son igualmente urgentes, y es tal vez por eso, por lo que la ciudadanía no acaba de mostrar todo el entusiasmo que debería tener ante un proceso que es tan necesario. Estabas hablando de que no quieres ser emocional, pero es un hecho que la guerra ha represado reformas políticas, reformas económicas, reformas de justicia que requiere el país, pero también se ha represado mucho rencor, mucho odio, William. ¿Qué trabajar primero? ¿A qué apostarle inicialmente para que esto realmente sea sólido? No, yo creo que todo hay que mirarlo en su contexto, y el problema principal aquí es que yo no creo que sea la guerra la causa de todas estas cosas, sino la consecuencia de un montón de cosas. Y hasta que esas cosas no se remuevan, ¿no?, será difícil que se remueva la situación de violencia, de discordia y de insolidaridad que vive el país. Antes de la violencia que ha sacudido a Colombia en las últimas décadas, ya había unas condiciones de injusticia, de marginalidad, de exclusión, que son las que han permitido que todo esto se dé. Pero las reformas profundas que el país requiere no llegan. Y entonces, yo pongo solamente un ejemplo, que he hablado mucho de eso en estos tiempos, del proceso de diálogo, y es que un proceso de paz sin un componente de juventudes, en un país donde la juventud es la guerra, ¿no?, donde los jóvenes no tienen ni educación, ni trabajo, ni fuentes de ingresos, y donde solo la violencia les paga por su fuerza laboral, mientras no se diseñe un proyecto que reinserte a los jóvenes en una dinámica distinta de esperanza, de compromiso con el país, va a ser muy difícil que ninguna paz se aclimate. Es por eso, por lo que, claro, hay que deponer los odios, el perdón es necesario, la verdad es necesaria, pero las reformas son necesarias, y sin esas reformas, que muy a menudo se van dejando como en tercer plano, como que ya llegarán, como que un día cuando la paz se aclimate, entonces sí haremos las reformas. Me parece que está todo planteado al revés. Ese es un punto importante, porque si algo ha dejado esta tragedia colectiva que ha sido la guerra, es una pérdida de confianza de los colombianos. Esa pérdida de confianza hace que la gente tenga como esta anticipación de una autoprofecía cumplida. ¿Es esto? ¿Es esa pérdida de confianza lo que genera como esta premura, esta impaciencia? ¿Por qué no están las cosas ya? Las sociedades necesitan no solamente confiar, sino tener razones para confiar. Un país necesitado de empleo, necesitado de salud, un país que vive en los niveles de marginalidad, de pobreza, de rebusque, de angustia en que vive la sociedad colombiana, ya está cansado de promesas. ¿Sí? Tú puedes ya revestir las promesas con los colores más apetitosos, que la gente necesita pruebas evidentes, reales. Y esas pruebas evidentes se pueden dar. El presupuesto nacional deberían gastárselo más en oportunidades para la gente. Esta paz es paz si es de la gente. Yo estoy de acuerdo Y con si es eso. para la gente, y si la gente es la protagonista. Que es parte también de este programa, de cómo ir aclimatando la paz. Y tú decías en alguna de tus columnas que es importante eso. Para aclimatar la paz, la ciudadanía se tiene que apropiar de la paz, sentirla, construirla. Esta paz es de todos y no solamente que es que va a beneficiar a las FARC, como se viene repitiendo desde los opositores a la paz. William. Yo creo que hay cosas que sí se pueden hacer desde el poder, ¿no? Desde el poder se debería no solamente convocar a la gente,
sino desatarle las manos. Es que una sociedad que tiene las manos atadas no puede tomar iniciativas. ¿Y a qué llamo tener las manos atadas? No tener mínima capacidad de ingresos, mínima capacidad de... Cuando uno, tú has notado que cuando uno no tiene un centavo, no puede ni siquiera ir a pedir trabajo, no está en condiciones de ser interlocutor válido, de que los demás lo asuman como una posibilidad, como una esperanza. Entonces, esta es una sociedad a la que el Estado ordeña mucho, pero le brinda muy pocas oportunidades de acción. La paz en Colombia es una sociedad con capacidad de iniciativa. Esas son las inconsecuencias de la falta de una democracia real. Pues el sustrato de parte de todo este conflicto ha sido el problema de la tierra. Pasó todo el fast track, pasó todo el año legislativo y no se aprobó ningún artículo relacionado con la tierra. Pues yo creo que sí, de todas maneras, todo el mundo sabe que Colombia es el cuarto país más desigual del mundo. Aquí se cerró la agricultura, que fue durante mucho tiempo la vocación del país. La zona cafetera le dio para vivir a este país durante un siglo, porque no estimulan la pequeña producción campesina en campos que tengan alguna posibilidad de relación con el mundo, con el mercado mundial, pero eso no lo hacen. Falta de dirigencia, falta de planeación, falta de una economía pensando en la gente, es lo que hay en el trasfondo de nuestras violencias y en el trasfondo también de nuestra imposibilidad de reconciliarnos. Y a todo a lo anterior se suma que se atravesó la campaña electoral en estos primeros pasos que estamos dando, buscando la paz. Y algunos de los que aspiran a gobernar, promoviendo como estos niveles de odio y de intolerancia que tanto fracturan a la sociedad, William. Porque la política, que debería ser un ejercicio de generosidad, de orientación de la sociedad y de desprendimiento, se ha vuelto un negocio. Entonces, todos los que participan en esos procesos están no calculando los efectos sociales de sus políticas, sino los recaudos personales que pueden obtener del odio mismo. Es que a veces no entorpecen el proceso de paz porque no quieran la paz, sino porque ven a ver qué les puede arrojar mejores réditos a la hora de los votos, ¿no? Entonces, esa falta de generosidad y esa falta de grandeza acabó con la política en Colombia, convirtió la política en una farsa y convirtió la política en una cosa en la que nadie cree, hasta el punto de que aquí se sabe que lo que vota no es la opinión, que el voto de opinión es mínimo. Es una lástima que sea así, pero la ciudadanía, que todavía no tiene esa capacidad de transformar las cosas, por lo menos es ya muy indiferente y dice, en eso no creo. Esto de los políticos, los que quieren gobernar, que es clamando justicia, leí una frase estupenda que hiciste en alguno de tus ensayos sobre todo esto de la paz. Mira, es que ha habido un debate que a mí me parece falso sobre la justicia con respecto a la guerra. Cuando una sociedad ha vivido una guerra de 4 años o de 5 y uno de los bandos triunfa sobre el otro, claro que tiene derecho a imponerle la justicia. Cuando se triunfó en la guerra contra los nazis, los triunfadores juzgaron a todos esos nazis por todos sus crímenes y los ejecutaron y todo eso, y todas las guerras que terminan así con el triunfo de un bando, terminan ejerciendo ese tipo de justicia. Cuando una guerra lleva 30, lleva 50, lleva 70 años, todos los bandos se han envilecido, todos los bandos han cometido atrocidades y horrores, es una ingenuidad o una mala intención pensar que una guerra así se resuelve en los tribunales. Y cuando para terminar la guerra se necesita la voluntad de los distintos bandos, eso tiene que obrar como parte de la justicia misma. Aceptar no hacer más la guerra es ya un acto de justicia, es ya un acto de reparación. Entonces, lo que no se puede es insistir en que terminen la guerra por su propia voluntad y encima caiga sobre ellos todo el peso de la justicia, porque además se termina asumiendo que el peso de la justicia solo debe obrar sobre uno de los muchos bandos que cometieron las atrocidades. Entonces yo decía en uno de mis artículos, los dioses de la justicia tenían que estar desde el comienzo para impedir la guerra. Cuando llegan al final, solo llegan para impedir la paz. Muchos de los que hablan de la necesidad de justicia formaron parte de esa guerra, son responsables de ella, pero solo quieren la justicia contra el otro. El país, que es el más capaz de perdonar, porque es que ha sido la principal víctima, no está pidiendo justicia, está pidiendo el amanecer de otra época, el amanecer de una época de oportunidades para todos. Escribía
David Reef, no sé si lo conoces, en El elogio del olvido, decía, hay momentos históricos en que el recuerdo puede servir como arma de guerra y el olvido puede construir paz. Yo creo que no todo recuerdo es resentimiento, ¿no? Hay un recuerdo que es necesario. Los muertos tienen que estar vivos en la memoria de la comunidad. Los muertos son, de todas maneras, nuestra relación con el tiempo, con la historia, con los demás, ¿no? Las sociedades nunca les conviene el olvido, pero la memoria tiene que ser elaborada para que se convierta en un instrumento de reconciliación y de convivencia. Todas las sociedades han vivido guerras atroces. Si algún día no dicen, ya quedó atrás todo eso, no hemos olvidado lo que pasó, pero vamos a darnos la oportunidad de que estas nuevas generaciones vivan una sociedad distinta, abierta al mundo, a las oportunidades. Colombia gira en el ciclo de sus odios eternos, cobrando venganzas, y es por eso por lo que ponerle un énfasis excesivamente jurídico a la solución del problema de la paz es un error. Nadie va a resolver en los tribunales una guerra de 50 años, donde todos cometieron crímenes, donde todos se envilecieron, donde todos profanaron la condición humana. Está bien, hagan unas ceremonias de la justicia y unas ceremonias de la memoria y una reconstrucción de la memoria y todo eso, pero, y yo insisto en eso porque a mí me parece que es lo esencial y suele olvidarse, la paz son los cambios. Ofrézcanos un país en donde sea posible trabajar, en donde sea posible cuidar a la familia, en donde sea posible confiar en los otros, en donde haya oportunidades para la gente, ¿no? Ya se hizo proceso de paz con las FARC, ahora el gobierno o el Estado tiene que hacer un proceso de paz con nosotros, con la ciudadanía. Y creo que más bien la ciudadanía debe tratar de hacer un proceso de paz consigo misma, ¿no? Y construirse una democracia en la que podamos verdaderamente confiar.